El que no es conmigo, contra mí es, dijo el Señor. Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, inevitablemente la humanidad fue dividida en dos. No hay una posición intermedia. De un lado está el reino de las tinieblas, el mundo. El mundo está bajo el maligno, dice. Y del otro lado está el reino de Dios. Y la palabra es clara cuando dice que no podemos estar bajo los dos reinos a la vez. El Señor Jesús lo dijo claramente en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas de este mundo. El apóstol Juan lo explicó claramente de este modo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así determinante es. El que ama al mundo no tiene el amor de Dios. El amor al mundo o el amor de Dios. Son dos cosas que no tienen compatibilidad. Hay una división, es tajante. ¿Y por qué dice esto? ¿Por qué si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él? Porque todo lo que hay en el mundo, dice Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay una división clara, tajante, radical, entre el reino de Dios y el mundo. El apóstol Pablo habló de eso también y muestra que esto no es algo nuevo, algo que comenzó con el Señor Jesús, sino que siempre fue así. En el Antiguo Testamento también, y Pablo justamente cita el Antiguo Testamento. En 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor Jesús dijo que sus discípulos son la luz del mundo. Y es precisamente esa diferencia con el mundo lo que le da esa condición de luz. Asemejarse al mundo hace que la luz deje de brillar. Este es un mundo lleno de tinieblas. El Señor dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, los anima a valorar esa salvación que Dios les dio y a estar en obediencia a Dios, precisamente, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Una generación maligna y perversa, mirá la definición. Y el contraste es la luz, que son sus discípulos. Estas personas andan en tinieblas y con el entendimiento en tinieblas. El apóstol Pablo dice, Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Sus mentes están en tinieblas. Lo que piensan
tienen que ver con tinieblas, completamente ajenos a las cosas de Dios, a la vida de Dios. Para ellos, las riquezas del mundo, las cosas pasajeras, son lo importante. Así andábamos nosotros. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Las tinieblas y la luz. Dos reinos completamente diferentes, separados, que conviven en este tiempo. El Señor Jesús estaba caminando entre la gente. Él enseñaba públicamente en cada pueblo, en cada aldea, sobre el reino de Dios y confirmaba sus palabras con señales prodigiosas que nunca nadie había hecho antes. La gente lo seguía, multitudes. Y la pregunta es, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué lo seguían? ¿Qué veían en él? ¿Quién creían ellos que Jesús era? El Señor vino al mundo y dividió a la humanidad en dos. Y lo que separa precisamente a los hombres es la idea que cada uno tiene sobre el Señor Jesús. Vamos a leer Lucas 9:18 al 22. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Este es uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento. Acá tenemos la primera declaración apostólica sobre que Jesús es el Cristo, el Mesías, el que fue anunciado por las Escrituras, nada menos que Dios hecho hombre. Y nosotros que venimos leyendo el Evangelio de Lucas, sabemos que esto es así. Lucas lo presenta desde el comienzo prácticamente, que Jesús es el Cristo, el Mesías. Fíjate que en capítulo 1 el ángel Gabriel se le presenta a María y le dice, versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas no deja el misterio, lo aclara enseguida. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando recupera la voz, en el versículo 68 de ese capítulo 1, alaba a Dios, dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Los ángeles que se presentan a los pastores cuando el Señor Jesús nació en el campo cercano, ahí de Belén, en el capítulo 2, versículo 10, dice,
No temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y así, sucesivamente, más adelante se encuentran en el templo con Simeón, con Ana, y ellos confirman la identidad del Señor. Juan el Bautista, cuando ejerce su ministerio, está preparando justamente el camino para el Señor. E incluso cuando el Señor se bautizó, el Espíritu Santo y el mismo Padre del cielo declararon quién era Él. Lucas 3:21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Estamos seguros, mientras leemos el Evangelio de Lucas, que Jesús es el Cristo. Satanás mismo reconoce que Él es el Hijo de Dios cuando lo tientan en el desierto. Los demonios, muchas veces lo leemos, declaran que Él es el Cristo. Entre muchos pasajes te voy a leer Lucas 4:41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Lo que para nosotros es evidente, bueno, para los discípulos no era tan así. Ellos fueron comprendiendo muy paulatinamente, muy de a poco, quién era esa persona a la que ellos seguían. Pedro tuvo una primera revelación sobre la deidad del Señor cuando fue testigo de la pesca milagrosa. Y leemos en 5:8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Ahí comienza Pedro a ver que el Señor Jesús tiene características santas que lo llevan al arrepentimiento. Y lo vieron no solamente sanar enfermedades, sino también perdonar pecados, algo que solamente Dios hace. Lo vieron levantar muertos, volver a la vida. Y fue crucial para ellos cuando, atravesando el mar de Galilea, los tomó una tormenta y pensaban que morían. Y el Señor detuvo la tormenta. Y leemos en 8:25, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? Gracias. ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? ¿Quién es este? ¿Quién puede hacer semejante cosa? ¿Quién es este que los vientos, las olas, las aguas le obedecen? Ahora nos cuenta Lucas que estaban en un lugar retirado y lo último que leíamos es que él había realizado el milagro de la alimentación de los 5.000 hombres. En realidad eran como 20.000 o más personas. Y lo único que había en ese lugar para comer eran 5 panes de cebada y 2 pececitos. Ese milagro claramente creativo parece que fue la evidencia que convenció a los discípulos. Pero en Mateo y en Marcos leemos que entre la alimentación de los 5.000 y la declaración que leemos ahora, ocurrieron muchas otras cosas.
vemos que el Señor Jesús hizo toda una gira con sus discípulos por el norte, por la región gentil de Tiro y Sidón, y que después volvió por la parte este del mar de Galilea, que es la región de la Decápolis, y que volvió a cruzar por el mar de Galilea para llegar precisamente a Galilea. En ese trayecto realizó muchos milagros famosos. Por ejemplo, sanó a ese muchacho, a ese hombre, que estaba ciego, pero que empezó a ver a las personas como si fueran árboles, ¿te acordás? Bueno, sanó a muchos demonios, sanó a la hija de la mujer sirofenicia y también alimentó a otra multitud, esta vez de 4.000 hombres, que podemos multiplicarlo por 3 o por 4. Pero Lucas no cuenta eso. Evidentemente, el milagro de la alimentación de los 5.000 fue lo que convenció a estos discípulos. Así que bueno, después de que volvieron a Galilea, como te contaba de ese periplo, vuelven a cruzar el mar y se van hacia el norte, a lo que es a la región conocida como Cesarea de Filipo, que era un lugar hermosísimo, que justamente Felipe le dedicó al César, por eso el nombre, muy hermoso, un valle verde, con las montañas nevadas de fondo. En ese lugar estaba el Señor Jesús apartado con sus discípulos. Ahora sí, solos, sin nadie que los interrumpa. Y dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Lucas nos hace ver que el Señor estaba orando. Y lo destaca mucho, muy seguido. Y sobre todo en las decisiones cruciales que él tenía que tomar, vemos que él oraba. Y ahora iba a tener una charla profunda, crucial con sus discípulos, y lo hizo en oración. Dos preguntas les iba a hacer. Una pregunta que tenía que ver con la sabiduría humana. ¿Qué opinión tiene el mundo de mí? Y otra pregunta que tiene que ver con la sabiduría que desciende de lo alto. Vamos a ver primero a la pregunta que tiene que ver con la sabiduría humana. ¿Qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Les preguntó a los discípulos. ¿Qué piensa el mundo de mí? Sería. Y la gente tenía una buena opinión del Señor. Los veía sanar enfermos, hacer milagros maravillosos. Les gustaba escucharlo hablar. Hasta había hecho milagros de alimentación. Así que la gente en general creía que Jesús era alguien que venía de Dios. Hacía milagros evidentes, potentes. Entonces, la gente creía eso. Y si te acordás, cuando Nicodemo vino a hablar con él de noche, lo leemos en Juan 3:2, dice, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
Porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si no está Dios con él. Eso era lo que la gente pensaba. Dios está con este hombre. Es evidente. Pero lo veían como un hombre, como un profeta, como un maestro. Porque la gente solamente puede ver lo que sus ojos le muestran. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento entenebrecido. Entonces los discípulos, dice, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Fíjate que es lo mismo que el mismo informe que había recibido Herodes cuando preguntaba quién era ese que andaba haciendo milagros. Herodes estaba de acuerdo con los que creían que era Juan el Bautista. Entonces la gente creía eso. Era alguien especial, alguien que venía de Dios. Algunos lo asociaban con Juan el Bautista, aunque eran completamente distintos. El Señor incluso marcó la diferencia. Eran distintos en ministerio, distintos en carácter, pero la gente los asociaba. Aunque el mismo Juan dijo que él no era digno ni siquiera de desatarle las correas de sus zapatos, de sus sandalias. Otro, bueno, Elías, un profeta del Antiguo Testamento que realizó milagros y que estaba escrito que iba a aparecer antes que el Mesías. No lo asociaban a Jesús con el Mesías, estas personas. Y otros, algún otro profeta. En Mateo se menciona a Jeremías. Algunos creen que también se lo relacionaba con Moisés. El asunto es que todos pensaban que Jesús era un hombre extraordinario y que Dios lo respaldaba. Pero, como te decía, ellos veían con sus ojos naturales y nada más. No tenían ni ojos ni oídos espirituales. En Mateo 13:14 leemos, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Este pueblo era incapaz de entender quién era Jesús verdaderamente. Pero debemos decir que hasta ese momento lo tenían en alta estima. Estaban entusiasmados con él, lo seguían. Porque en definitiva les resultaba útil. Ellos necesitaban y querían a alguien que los sane, que los alimente. Y algunos incluso habían pensado en levantarlo como rey cuando vieron que tenía el poder para alimentar a la multitud. Sin embargo, este entusiasmo superficial tenía poco tiempo de vida. Faltaba muy poco para que ese entusiasmo se transformara en rechazo. Esa es la opinión de los hombres sobre Jesús, un hombre extraordinario. Alguien a quien Dios respalda. Ahora, la pregunta que les hizo después era personal. Y tiene que ver con la sabiduría que desciende de lo alto. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Acá está la cuestión verdadera. Estos 12 hombres estaban en otra posición con respecto al resto de la gente. Durante 2 años y medio habían estado con el Señor, 2 años y medio. Faltaba muy poco para la cruz.
Lo habían escuchado enseñar a las multitudes y también lo habían escuchado en la intimidad. Habían visto lo que todos vieron y habían visto otras cosas por el contacto continuo e íntimo que tenían. Incluso el Señor les hizo experimentar en ellos mismos la provisión, el poder, el cuidado sobrenatural cuando los envió de dos en dos a predicar por Galilea. Y ahora entonces les hace esta pregunta. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? ¿Tendrían estos discípulos la misma opinión que el resto? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Si bien fue Pedro el que habló en representación de los 12, porque él era el vocero, era el líder de estos 12. Esa era la opinión de todos, o al menos parecía. El Cristo, el ungido, el Mesías. Cristo es la palabra hebrea de Mesías. Perdón, la palabra griega de Mesías. El ungido de Dios, aquel que anunciaba en las Escrituras, aquel que en Isaías 61 leemos, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido. Acá estaba, era él. Y Mateo es más específico todavía, brinda más detalles de la confesión. Mateo 16, 16. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No solamente entendían que él era el Mesías anunciado, sino que también entendían que era el Hijo de Dios. Esto quiere decir que era Dios mismo. Ahora, ellos llegaron a esa conclusión por todo lo que habían visto, por lo que habían oído de él. Y la respuesta es no. En el versículo 17 de Mateo dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Llamó a Pedro bienaventurado, junto con todos los que tenían ese mismo conocimiento. Y es un conocimiento que no tiene que ver con lo que los ojos naturales ven, ni con lo que los oídos escuchan. Tiene que ver con que el Padre lo revela. Revelar quiere decir que se corre el velo. Hay algo que está oculto a los ojos y que debe ser revelado. Y es el Padre quien lo hace. El Señor Jesús en Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Bienaventurados porque tuvieron la revelación del Padre, de que Él era el Hijo de Dios, el Cristo. Bienaventurados 11 de ellos, porque Judas no tenía esa revelación. Judas estaba en la misma condición que el resto de la gente. Judas seguía pensando, aunque no decía nada, que Jesús era un gran hombre. ¿Por qué? Porque estaba muerto en sus delitos y pecados. Ahora, después de semejante declaración y de la confirmación del Señor, lo más natural era que ahora lo que tenían que hacer era desparramar por toda Israel la noticia. El Mesías estaba aquí. Ya no había que esperar a nadie.
era él. Sin embargo, se deben haber sorprendido mucho porque el Señor dice en el versículo 21, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Esto lo tenían que mantener en secreto. Nada menos que este entendimiento tan fabuloso. El Mesías anunciado ya estaba aquí y ellos se tenían que callar la boca. Y rigurosamente dice que se los encargó. ¿Por qué? Porque no era el tiempo todavía. Porque Él no debía ser levantado por los hombres. Él debía ser exaltado por Dios. Y para que eso ocurra tenía que primero morir y resucitar, no antes. Y es así que el Señor ahora, por primera vez, les dice, les habla de su muerte. Y esto verdaderamente los desconcertaría más. Si el hecho de que no debían divulgarlo los desconcertó, esto los desconcertaría mucho más todavía. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esto no era algo que podían entender los discípulos. Esto era algo totalmente ilógico, era una locura lo que estaban escuchando. Nada de lo que el Señor les dijo ahora tenía sentido. Les acababa de confirmar que era el Mesías. Y ahora les decía que era necesario que el Mesías, el Hijo del Hombre, padezca muchas cosas. ¿Cómo es posible? Si es el escogido de Dios, el ungido de Dios, ¿cómo que tenía que padecer? Si Dios lo respaldaba, ¿cómo que tenía que padecer? Muchas cosas. Ni se imaginaban cuáles eran esas muchas cosas que el Señor debía padecer. Y era también contradictorio lo que dijo sobre los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas. ¿Cómo que iba a ser desechado por ellos? Si esos eran los hombres más importantes, los más piadosos de Israel. Cuando esos hombres se enteraran que Él era el Mesías, lo iban a recibir con honores. Si era lo que estaban esperando. ¿Cómo que el Señor dice que va a ser desechado por ellos, por el Sanedrín, sería en definitiva? Por los hombres más honorables de Israel, que serían los que, en realidad los que tendrían que recibirlo con más alegría, con más entusiasmo. Y lo que era el colmo de lo incomprensible era que decía que debía ser muerto. ¿Qué clase de Salvador sería muerto? ¿Qué clase de libertador sería muerto? ¿A quién podría salvar un muerto? Y algo que evidentemente no registraron hasta que lo vieron es que les anunció que resucitaría el tercer día. Directamente esa parte no entraba en sus oídos. Nada de esto tenía sentido. Era una locura. Una verdadera locura. Lo que el Señor les anunció por primera vez ese día fue el Evangelio tal y como nosotros lo conocemos hoy. Esa fue la primera vez que se anunció el Evangelio de Jesucristo. Comparalo con lo que el apóstol Pablo dice del Evangelio. Mirá, 1 Corintios 15,
1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y acá lo tenés. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El evangelio. Y cuando los apóstoles escucharon el evangelio, les sonó una locura. Esta es la forma en que el Señor escogió salvar a los pecadores. Por medio de la muerte. No tiene sentido, no tiene lógica. El Señor da vida por medio de la muerte de su Hijo. El Hijo de Dios, el creador del mundo, el creador de los cielos y de la tierra, iba a ser levantado en un madero, haciéndose maldición, para quitar la maldición del pecado de aquellos que se arrepienten. Iba a ser hecho pecado, siendo que él jamás pecó. Una locura. Algo que no se puede entender con la lógica humana. Lo que los apóstoles escucharon aquella vez y que les sonó insensato, loco, sigue sonando así hoy día. El evangelio es locura para los que se pierden. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El Señor vino al mundo y dividió a la humanidad en dos. El evangelio es la vara que divide. Y acá lo vemos. La humanidad dividida en dos. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los condenados. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Toda la gloria sea para el Señor. Amén.